Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo en Georgia. Can Yaman y Sara Bluma fueron vistos discutiendo en las calles de Tiflis. ¿Es el fin de su amor? Hoy hablaremos de todo. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Como saben, siempre estamos siguiendo los pasos de nuestros actores favoritos, y hoy el protagonista es el guapísimo Can Yaman y su actual pareja, Sara Bluma. Todos pensábamos que todo iba de maravilla entre ellos, que vivían un cuento de hadas lleno de amor y romance. Sin embargo, las imágenes que nos llegan desde la hermosa ciudad de Tiflis, en Georgia, nos dicen algo completamente diferente. Prepárense, porque lo que voy a contarles hoy está lleno de tensión, palabras fuertes y momentos muy difíciles. Al parecer, la pareja decidió hacer una escapada romántica a Georgia, buscando un poco de paz y tranquilidad lejos de los focos de Estambul y de Italia. Tiflis es una ciudad mágica, con sus calles empedradas y su atmósfera histórica, ideal para el amor. Pero, lamentablemente, el amor no fue lo que reinó en este viaje. Una fotografía que ha comenzado a circular por internet ha encendido todas las alarmas. En la foto, vemos a Can Yaman y a Sara Bluma caminando de la mano. A primera vista, podría parecer una imagen tierna, dos enamorados paseando por una ciudad extranjera. Pero si miramos más de cerca, si prestamos atención a sus rostros, la historia cambia radicalmente. No hay sonrisas. No hay esa luz en los ojos que solemos ver en ellos. Al contrario, sus caras están largas, tensas y visiblemente molestas. Es esa típica expresión de cuando acabas de tener una discusión terrible y tratas de disimular, pero no puedes. Según testigos oculares que se encontraban en el centro de Tiflis, justo cerca del famoso Puente de la Paz, la pareja tuvo una discusión bastante acalorada en plena calle. Un fanático que los reconoció dijo que al principio parecían estar hablando tranquilamente, pero de repente, el tono de voz subió. Sara Bluma, que usualmente se ve muy calmada, parecía muy alterada. Se dice que ella se detuvo en medio de la acera y le soltó la mano a Can Yaman por un momento. Según este testigo, se pudo escuchar a Sara decir en un tono de reproche: «Estoy cansada de que siempre pongas excusas, Can. No podemos seguir así si no eres sincero conmigo». Imaginen la escena, amigos. En medio de una ciudad extraña, con gente pasando, y ellos discutiendo sobre su relación. Can Yaman, por su parte, intentaba mantener la calma. Sabemos que a Can no le gusta hacer espectáculos en público, siempre trata de ser reservado. Testigos afirman que él intentó tomarla del brazo suavemente para calmarla y le dijo: «Sara, por favor, baja la voz. No es el lugar ni el momento para hablar de esto. La gente nos está mirando, por favor, cálmate». Pero parece que sus palabras no surtieron mucho efecto en ese instante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sara, visiblemente afectada, le respondió: «No me importan las cámaras, no me importa la gente. Me importas tú y lo que está pasando entre nosotros». Fue un momento muy dramático. Después de ese intercambio de palabras, se quedaron en silencio unos segundos, mirándose fijamente. Fue entonces cuando retomaron el paso, y es justo ahí donde se tomó la foto que ahora es viral. Se volvieron a tomar de la mano, pero no fue un gesto de amor, sino más bien un gesto automático. O tal vez un intento desesperado de Can por mantener las apariencias y guiarla hacia el hotel para evitar más miradas curiosas. Pero sus caras lo decían todo.
La cara de Can Yaman mostraba frustración, una mezcla de enojo y cansancio. Se notaba que quería salir de esa situación lo más rápido posible. Por otro lado, Sara tenía los ojos llorosos, como si estuviera conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. Caminaban rápido, sin mirarse, mirando al frente con el ceño fruncido. Es triste verlos así, porque todos queremos verlos felices. Pero esto nos demuestra que incluso las parejas más famosas y que parecen perfectas tienen problemas. Tienen discusiones, tienen celos, tienen malentendidos como cualquier otra persona. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué provocó esta pelea en Tiflis? ¿Fue un ataque de celos? ¿Fue estrés por el trabajo? ¿O hay algo más profundo que está fallando en la relación? No sabemos qué pasó después de que llegaron al hotel, si lograron solucionar sus problemas o si la discusión continuó a puerta cerrada. Lo que sí sabemos es que esa imagen de ellos dos, de la mano pero con el rostro asco, es la prueba de que no todo es color de rosa. Es una situación complicada. Cuando viajas con tu pareja, se supone que es para disfrutar, para conectar, pero a veces los viajes sacan a la luz los problemas que estaban escondidos bajo la alfombra. Quizás Georgia fue el escenario donde esas diferencias explotaron. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre la actitud de Can. ¿Hizo bien en tratar de callarla para evitar el escándalo? ¿O debería haberla escuchado más en ese momento? Y sobre Sara, ¿creen que tenía razón en explotar así en público o debió esperar a estar a solas? Es difícil juzgar sin saber el motivo real, pero la tensión era innegable. Esperamos que solo haya sido un mal momento, una tormenta pasajera, y que pronto podamos verlo sonriendo de nuevo, con esa química que tanto nos gusta. Pero por ahora, las nubes grises están sobre ellos en Tiflis. Estaremos muy atentos a cualquier nueva información que salga desde Georgia. Si aparecen más fotos o si alguno de los dos hace alguna declaración, ustedes serán los primeros en saberlo aquí en mi canal. No dejaremos escapar ningún detalle de esta historia. Ahora me gustaría escuchar sus opiniones, porque ustedes son la parte más importante de este canal. ¿Qué opinan ustedes de esta pelea en pública? ¿Creen que esta discusión en Tiflis es el comienzo del fin para Can Yaman y Sara Bluma? ¿O creen que es solo una pelea normal de pareja que podrán superar con amor? ¿Alguna vez les ha pasado algo similar en un viaje con su pareja? Por favor, escriban sus pensamientos y teorías en los comentarios, los leeré todos. Si les gustó este video y quieren seguir informados sobre Can y Sara, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo video con más noticias. Hasta luego.